próximo invitado, nuestro próximo tema, que tiene mucho de contingencia a propósito de lo que hemos estado revisando de la funcionaria municipal de San Felipe, a propósito de los temas que están relacionados con el tren de Aragua y el tren del mar, en juicios que se están llevando adelante. Vamos a conversar ahora con Carlos Vaso. Él es periodista y doctor en literatura latinoamericana, es profesor de la Universidad de Concepción, autor de más de 20 libros, es periodista del diario electrónico El Mostrador. Vamos a hablar de un libro que ha publicado, que está basado justamente en el nuevo crimen organizado en Chile. El título es Nuestro pedacito de cielo. Voy a saludar a Carlos Vaso, que ya está conectado con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias por acompañarnos, que estás muy bien. Encantado. Bueno, en Concepción estás a esta hora. Así es. Bueno, conversemos hablando, ¿por qué el título, Nuestro pedacito de cielo? Es el nuevo crimen organizado en Chile, pero ¿por qué Nuestro pedacito de cielo? Es un concepto sarcástico, ¿no? Que deviene de las comunicaciones internas del Tren de Agua. Los integrantes, no solamente del Tren de Agua, de todas estas pandillas, ¿no? Son gente muy joven y gente que ocupa como sus sistemas de comunicación sistemas, ¿no? Que son muy distintos de los que ocupaban las antiguas pandillas. En el caso del Tren de Aragua, ellos básicamente se comunican por medio de historias de Instagram, historias que van creando en cuentas fake, ¿no? A través de las cuales van enviando instrucciones, van enviando mensajes, van enviando hasta los saludos de Navidad y cosas de ese tipo, ¿no? Y que después van cambiando. Entonces, muchos de esos mensajes han sido encontrados, han sido hallados en capturas de pantallas que hacen ellos mismos y han sido hallados en distintos equipos telefónicos que se han incautado. Y en este caso específico, ese mensaje que dice que Chile es nuestro pedacito de cielo es un mensaje que es hallado justamente en el teléfono de un integrante del Tren de Aragua detenido en Iquique. Y efectivamente él tiene un mensaje que se envía desde las altas instancias de este grupo, donde dice: no se olviden que Chile, no dice Chile, está el emoji de la bandera, ¿no? Dice: no se olviden que Chile es nuestro pedacito de cielo. Es un mensaje que te evidencia la importancia, es un mensaje de hace unos 2 años y medio, quizá un poquito más. Te evidencia, ¿no?, la importancia que este país tenía para este grupo en específico, que por lo demás es la misma importancia que tiene para otras entidades, otras organizaciones de este mismo tipo, de distintos orígenes, ¿no? Los mencionábamos antes en la pausa, claro. Están los trinitarios dominicanos, los pulpos peruanos, etcétera, y todos piensan exactamente lo mismo. Pero ¿cómo llega a Chile y por qué eligen Chile? ¿Por qué llegan a nuestro país y se instalan en ciudades también bastante diversas? Hablábamos de Arica, Iquique, incluso en Puerto Montt. O sea, se instalan no solamente en ciudades de tamaño medio, como estas que tú has mencionado, o en las ciudades más grandes, en Valparaíso, en Concepción, en Santiago, también en comunas muy pequeñas, donde antes no tenías ninguna cosa semejante a los esquemas delictivos que ellos están habituados a ocupar. Y esto es una cuestión económica, es una cuestión muy sencilla. Ellos lo que hacen, aunque parezca paradójico, es un estudio de mercado. Son organizaciones muy sofisticadas. Ya lo vimos hace unas semanas cuando se desbarató, ¿cierto?, parte importante del aparataje de lavado de activos de ellos. Vimos que hay una sofisticación que a la policía le tomó años comprender cómo funcionaba, y eso tiene que ver también, ¿no es cierto?, con una especie de estudio de mercado que hacen ellos hace ya 7, 8 años. Mira, fíjate que un detalle, el primer antecedente objetivo que yo encuentro de un sujeto del Tren de Aragua actuando en este país data de 2017. Y no me cabe ninguna duda que antes de eso tienen que haber llegado más, ¿ya? Pero ahí tú tienes una fecha ya, una fecha objetiva. 2017. Hay un documento oficial, perdón. ¿Y ellos por qué se vienen acá? Se vienen por una cuestión muy sencilla, por una cuestión de estabilidad económica. Fíjate, te cuento un ejemplo. En Valparaíso hay una muy buena investigación que tiene el fiscal Pablo Avendaño con la PDI, que tiene que ver con una banda colombiana denominada La Empresa, que tú tienes que conocer, que se dedica al préstamo gota a gota. La empresa tiene el préstamo gota a gota, no es una cuestión muy típica de estas bandas colombianas, y tiene su base justamente en Colombia, en la ciudad de Cali. Pero la empresa, cuando se expande,
hace también un estudio de mercado y se expande a 3 países nomás de esta zona del mundo, ¿no? Se van a Panamá, se van a Chile, o sea, se vienen a Chile y se van a Uruguay. Y si tú ves qué tienen en común esos 3 países, que estamos muy distantes, ¿no? Pero ¿qué tenemos en común? Son los 3 países que tienen los mejores indicadores macroeconómicos. Son los que tienen los sueldos más altos, son los que tienen la economía más estable. Y un detalle fundamental, son países donde el precio del dólar es estable. Todas las transacciones de estas organizaciones se hacen primero que nada en dólares y después se pasan a criptomonedas. Ese es el motivo por el cual el tren de agua hasta hace muy poco no había llegado a Argentina. Hoy día que está un poco más estable el precio de la moneda estadounidense, hoy día están actuando ahí y ya vimos como hace menos de un mes, ¿no? Se desbarató una célula del tren de agua en Buenos Aires. Claro. Carlos, esta nueva delincuencia además no opera bajo los estándares culturales tradicionales de la delincuencia chilena, tiene otra manera de actuar, y ya te voy a preguntar también cómo opera con la criminalidad local, cómo se relaciona con el AMPA chileno. Sí, es muy distinta. Fíjate que nosotros estábamos habituados a conocer en casi todas las ciudades más grandes del país, ¿no? La típica figura del padrino de población, el sujeto que se dedicaba al tráfico de pasta base, marihuana, cocaína en una población específica y que se convertía en una especie de factor de bienestar económico para todos sus vecinos, ¿no? Es el sujeto que financiaba la fiesta de fin de año de los niños del pasaje, el sujeto que prestaba plata si se había incendiado una mediagua y había que comprar otra, qué sé yo. Que por lo demás esa es una estructura de asistencialismo basada en la figura colombiana de Pablo Escobar. Ese sujeto ya no existe, o existe cada día menos, porque hoy día lo que impera, y yo creo que esto es quizás lo más grave de todo, lo que está imperando en muchas poblaciones de este país, ¿ya? Sobre todo en aquellas que tienen mucha concentración de personas que han llegado de países distintos, ¿ya? Porque estos delincuentes vienen siguiendo sus connacionales. El tren de agua, ¿no es cierto? Y esto es importante que se entienda, sus principales víctimas son venezolanos también. Así como los pulpos peruanos, sus principales víctimas inicialmente también son ciudadanos peruanos. Entonces, estos sujetos despiadados vienen siguiendo a personas que vienen escapando de una dictadura, ¿no? Y los siguen subyugando acá. Es una cuestión realmente brutal. Y a esas personas, ¿no es cierto? Cuando estos grupos se asientan, ellos lo que siguen en estas poblaciones es el esquema del PCC brasileño. El PCC, ¿no? Que se ha hecho famoso junto con otros grupos brasileños. Estamos hablando del Comando de la Capital, también está el Comando Vermelho, también está el tercer comando de la capital, qué sé yo. Todos estos grupos lo que hacen, ¿no es cierto?, es que se asientan en una zona específica y esa zona la convierten prácticamente en una propiedad de ellos. Ellos se convierten en la única autoridad del sector. Y eso es, comentábamos antes, ¿no?, lo que hizo el Tren de Agua, justamente en Villa Alemana, donde se adueñan de 2 edificios y expulsan a quienes vivían legítimamente en algunos de esos departamentos, y a quienes quedan ahí, ¿no es cierto?, que aceptan ser subyugados, les cobran una mensualidad como si ellos fuesen los dueños del edificio, ¿no? Y además son quienes te entregan agua, te entregan electricidad, hasta internet. ¿Ya? Y ese es un esquema que hemos visto en distintas partes del país y que lo hemos visto en edificios, lo hemos visto en CITES, en Santiago sobre todo, ¿no? Lo hemos visto en tomas, en campamentos, y eso está pasando en muchas partes, ¿ya? Y ese tema no tiene tanta atención como si tiene, por ejemplo, el tema del secuestro, porque evidentemente desde la perspectiva jurídica, ¿no?, el delito que comete una banda que secuestra a otra persona con fines extorsivos y que la tortura y que muchas veces la asesina, ¿no?, evidentemente es mucho más grave. Por lo tanto, siendo un país pequeño, con poca dotación policial, evidentemente la policía se dedica a aquellos delitos que tienen una pena mucho más alta, lo que es obvio, pero la verdad es que la situación que se vive en muchas poblaciones del país es sumamente crítica. Te cuento un dato. En el caso de Talca, en una población que queda abandonada después del 27F, ¿no? Estamos hablando de estas típicas poblaciones de edificios de FN2 que están en todo el país, ¿no? El típico edificio de 4 pisos.
queda una villa de 24 edificios abandonada, porque los edificios quedan en condiciones de inhabitabilidad. El tren de agua se tomó 22 de esos edificios. ¿Ya? Manejaban. Cuando dices tú, Y perdón, se tomó, quiere se tomó. decir que sus líderes, sus soldados, Todo. y es impresionante lo que está señalando, porque finalmente se hacen cargo del edificio como tal, o de la población, o del barrio. Así Eh, es, así es. Efectivamente, y muchos de ellos viven ahí, no todos, pero ¿Ya? muchos de ellos habitualmente, estos soldados, como mencionas tú, viven habitualmente en estos departamentos. En el caso, muchos de estos departamentos son usados como lugares de venta de droga, otros son usados muchas veces como sitios para comercio sexual, con mujeres además que están obligadas, ¿no es cierto?, que están en una situación muy semejante a la esclavitud. Muchas de ellas, chicas que son venezolanas, chicas que son colombianas, ¿no? Que muchas veces son engañadas para que viajen a Chile. Hay algunas de ellas, efectivamente, que viajan sabiendo que vienen a eso, ¿no? Pero muchas de ellas también, y hay muchos testimonios en distintas causas que te dicen, estas chicas me dicen que les dijeron que iban a viajar a Chile para ser modelos, para trabajar en un spa, para trabajar atendiendo un local de maquillaje y cosas de ese tipo. Claro. Y la verdad es que llegan acá y son sometidas a una esclavitud, no hay una expresión distinta, donde son controladas las 24 horas del día, son obligadas a atender. Hay testimonios en un caso en Puerto Montt de una chica que decía que la hacían a veces acostarse hasta con 15 sujetos el día, de lunes a sábado. Incluso cuando ella está en su periodo, es una cuestión realmente brutal, de una falta de humanidad impactante. Impactante. Y es un negocio que genera una cantidad de plata gigantesca. Y déjame contarte un último detalle. Por ejemplo, en el caso del Tren de Aragua, uno habitualmente piensa que el negocio de ellos, el principal negocio de ellos, es el tráfico de estupefacientes. Sin duda, ellos se dedican al tráfico de estupefacientes, pero el principal negocio que tienen ellos es el tráfico y la trata de personas. Eso te pregunto. Eso es un cambio cuantitativo, cualitativo gigantesco, ¿verdad?, respecto a lo que nosotros conocíamos. Ellos se dedican, son personas que trafican a otros seres humanos. Sí, no, eso es impresionante. Carlos, en todo caso, hemos tenido mucha noticia con respecto a juicios, imputados e investigación sobre el Tren de Aragua, acá mismo en la región, algo Sí. denominado paralelo al Tren del Mar, pero con venezolanos, lo que has señalado tú en Villa Alemana, acá en la región. La policía la fiscalía está poniendo ojo, son investigaciones muy largas que ahora están dando resultados. Digamos, el crimen organizado como tal se está tomando en serio en la lucha, porque también tú requieres policías y herramientas más distintas para este tipo de Sí. delincuencia. Sí, no me cabe ninguna duda, digamos, que quienes están hoy día en la cabeza, tanto del Ministerio Público como investigaciones, carabineros, lo mismo pasa en aduanas también, y en otras instituciones, están muy, muy conscientes de esto y saben que esto es un tema de país, un tema de Estado, más bien, ¿no?, que tiene que ser combatido. Ahora, efectivamente, somos un país pequeño. Tenemos agencias de seguridad que no habían visto este tipo de cosas hasta hace muy poco tiempo. Entonces, la verdad es que han tenido, junto con la necesidad de investigar, fiscales, detectives, carabineros han ido aprendiendo, ¿no? Y todos los días siguen, bueno, los periodistas también hemos hecho eso, ¿no? Estamos todos en un proceso de aprendizaje y todavía falta mucho por entender cómo funcionan estos negocios. Pero hoy día, fíjate que ya entendemos qué magnitud tiene. Te cuento un dato. Poquito antes de que dejase su trabajo como ministra del Interior, la ex ministra Toa dijo, esto fue hace unos 4 meses más o menos, que del Tren de Aragua había 304 detenidos en distintas prisiones de este país. Si tú sacas la cuenta, jamás había habido una organización criminal en este país con esa cantidad de detenidos. Así es. Es más, si tú piensas, por ejemplo, en las antiguas bandas de los años 90, de los años 2000, que se detenían en la zona sur de Santiago, estoy hablando de los guatones, de los guarenes, qué sé yo, ¿no? Estamos hablando de 20, 25 sujetos, cuando mucho, 28. Y aquí tienes, en ese momento, hace 4 meses, tenías 300 detenidos. Después de eso, en menos de 2 semanas, en operativos que hubo entre Temuco y Puerto Montt, hubo 50 detenidos más. Hace 2 semanas hubo 52 detenidos más. Si tú sumas, a mí no me cabe ninguna duda que llevan unos 500.
¿ya? Entonces, eso te da cuenta de qué magnitud tiene esto. Y también te da cuenta, ¿no es cierto?, de que cada vez que la PDI, Carabineros, hace detenciones, saca a estos sujetos de circulación, llegan más sujetos a cubrir esos puestos que quedan vacantes. Claro, eso también tiene que ver con el impacto y la percepción que uno tiene que la delincuencia, el aumento de la delincuencia está muy relacionado con la inmigración. Uno estigmatiza, ¿cierto? Pero está relacionado directamente con la inmigración y con la inmigración venezolana que subió muchísimo en pandemia. Por lo que estás narrando tú, esto y van y vienen, porque esto no es que se queden acá. Y son muchos ilegales. No sabemos cuántos entraron finalmente tampoco. No hay cómo saber eso. No hay cómo saber eso. Y efectivamente, como te decía antes, este fenómeno tiene que ver, ¿no es cierto?, con bandas de crimen organizado que vienen siguiendo a sus principales víctimas. Son sujetos cuyas víctimas estaban en Venezuela, en muchos casos no. Esas víctimas escapan de ese país, escapan de la situación espantosa que están viviendo, ¿no? Y llegan a Chile y siguen siendo víctimas de estos mismos sujetos. Correcto. Y además de ello, ¿no es cierto?, estos sujetos, y eso lo dijo hace muy pocos días, ¿no?, el fiscal de la zona sur de Santiago, cada vez más las víctimas ya no son venezolanos, no son colombianos, sino que son víctimas chilenas también, ¿no? Es cada vez más evidente, y el caso del secuestro del Gonzalo Montoya es una evidencia de eso, y lo hemos visto en muchos casos más. Es cada vez más evidente, ¿no?, ¿cómo se llama?, el hecho de que, por ejemplo, secuestren a personas que son chilenas y por las cuales piden, ¿no es cierto?, cifras de dinero que son bastante cuantiosas. Exacto. Ahora, lo complejo de esto es, primero, claro, vienen de afuera con prácticas distintas, pero se están relacionando con el crimen chileno. ¿Cómo se relacionan con el crimen chileno? Porque ya están apareciendo en estos grupos grandes de venezolanos o de otras nacionalidades delincuentes chilenos también. Bueno, fíjate que hace unos días nomás yo entrevisté al oficial de caso de esta operación que se hizo por el tema del lavado de activos, un oficial de caso de la PDI, el subprefecto Castro, ¿Ya? que es de Puerto Montt. El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt. Y le preguntaba qué pasaba con cuántos detenidos tenían ellos solamente en Puerto Montt. Y allá ya tenían más de 50. Y esos 50 sujetos están en la cárcel de Puerto Montt. Yo no sé cuántos internos tienen total esa cárcel, pero no sé, imagínate que tenga 800 o quizás más. O sea, tienes un porcentaje importantísimo de sujetos que pertenecen a una banda de crimen organizado gigantesca como esta, muy sofisticada, con estándares muy distintos de las bandas típicas de este país, que están evidentemente efectuando un contagio criminógeno, ¿no?, hacia los delincuentes criollos que están ahí. Y eso está pasando en todo el país. Te cuento Ahora, un dato más. Dime. aquí no tenemos cárceles para aislar, cárceles de alta seguridad. Hay muy pocas, ¿no? O una. ¿Cómo logras? Este va a ser un problema serio porque de alguna manera la contaminación interna es tremenda. Porque efectivamente, esto además son líderes jóvenes, ¿no? Son delincuentes relativamente jóvenes. Son sujetos jóvenes. Lo que pasa es que efectivamente, lo que te iba a contar antes, cuando se toman detenidos a los dos primeros imputados por el homicidio de estos tres carabineros que fueron asesinados en Cañete el año pasado, esos sujetos, estos dos hermanos de apellido Antigüen, son detenidos en distintas zonas del país y son enviados a dónde, justamente a esta cárcel de alta seguridad que tenemos en Santiago, que es la única que digamos que tiene estas condiciones de aislamiento, ¿no?, y de segregación para sujetos de ese nivel de peligrosidad. Y cuando llegan a la cárcel de alta seguridad, donde están detenidos los cabecillas, ¿no?, de los gallegos, del Tren de Aragua, de los pulpos, de los trinitarios, bueno, son aplaudidos. Y son aplaudidos, ¿no es cierto? Sí, son aplaudidos, yo lo cuento en el libro, ¿no es cierto? Son aplaudidos, son considerados poco menos que unos héroes, ¿no? Porque claro, son asesinos de policía, y un asesino de policía en un sistema penitenciario siempre es un sujeto importante. Entonces, fíjate que de hecho cuando cae después Tomás Antigüen, que te acuerdas tú que estuvo prófugo mucho tiempo, no es enviado allá, lo dejan en Concepción. ¿Y por qué no lo envían allá? Porque imagínate el contacto entre estos sujetos, ¿no es cierto?, que tienen un historial criminal muy muy violento en la zona de Cañete, con el Tren de Aragua. ¿Qué nace de ahí? Correcto. ¿Qué nace de ahí? Obvio, trabajo en conjunto. Se van a...
O sea, no, no, Muy no pueden complejo. hacer nada, no pueden hacer nada bueno ahí. No. Ahora, efectivamente, el tema penitenciario además es sumamente complejo porque el Tren de Aragua es una organización que nace penitenciariamente. Su medio ambiente es ese. Ah, los trinitarios también. ¿Ya? Y si uno empieza a ver otras organizaciones, otras pandillas que han llegado al país, también su medio ambiente base es el presidio. Entonces, en la medida que efectivamente, y aquí viene una cuestión muy compleja, en la medida que Gendarmería sea capaz, ¿no es cierto?, de evitar la corrupción por parte de estos sujetos, bueno, podemos decir que quizás van a estar medianamente contenidos. Pero la verdad es que si uno es cosa que eches hacia atrás, ¿no es cierto? Las noticias de los últimos meses y vas a ver una cantidad de gendarmes detenidos por distintos hechos que es bastante preocupante. Porque a eso se dedican ellos. Pues ellos tienen una expertise en términos de contaminación criminógena hacia quienes, por ejemplo, son las personas encargadas de las custodias en los penales donde han estado. Entonces, hay un tema de fondo, hay un tema de qué se hace con una institución que no estaba adaptada, no estaba pensada para esto. Así es. Hay otro tema de fondo que hacemos con el sistema judicial que tenemos. Tampoco es un sistema que está diseñado para eso. Tenemos un sistema de persecución penal que es muy joven, tiene 25 años en todo el país, pero fue diseñado para un país muy distinto. Es un sistema penal que fue diseñado en forma garantista para que aquel que cometió un delito, entre comillas, por equivocación, no tenga la posibilidad de enmendar su camino. Pero si tú ves la historia criminal de casi todos los cabecillas de estos grupos, están todos llenos de beneficios alternativos antes de Eso, ser detenidos por cuestiones más graves. porque el sistema, claro, el sistema les permite tener esa garantía. Carlos Exacto. Vaso, periodista, conversando sobre su libro, Nuestro Pedacito de Cielo, una descripción a fondo del nuevo crimen organizado en Chile. Estaba recordando a propósito de lo de Gendarmería lo que ocurrió en Cauquenes, ¿no? Donde hubo un baleo a la casa de un gendarme por encargo, Exacto. por parte justamente de internos en Colina 1 o Colina 2, ¿no? Y este era un No, gendarme que estaba... Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1 y es el Tren de Aragua el que Exacto. va y que ejecuta ese atentado, efectivamente. Ese atentado... O sea, ahí tienes, ¿no es cierto?, lo que le pasa a las personas que honestas del sistema. ¿A qué están expuestas, no? Tenemos casos de fiscales que andan, y a mí me consta, no, con escolta permanente de detectives desde hace años en este país. No te estoy hablando de una escolta discreta, te estoy hablando de una escolta que se nota que anda protegido, porque las amenazas no cesan. Bueno, esto ocurre en Ecuador, ocurre en Perú, ocurre en Colombia, donde justamente los fiscales no pueden estar tampoco, y está ocurriendo, lamentablemente está transformando en Chile en una situación compleja este tipo de delincuencia. Así es. Carlos, bueno, agradecerte este contacto, el libro está disponible, Editorial Planeta. Planeta, así es. Editorial Planeta, Nuestro Pedacito de Cielo, una investigación periodística a fondo sobre el nuevo crimen organizado y sobre todo los pasos que está dando el Tren de Aragua en Chile. Te agradezco mucho, no será la última vez que conversemos sobre estos Sin temas, duda. así que encantado, Carlos, saludo ahí a Concepción. Encantado, que estés muy bien. Gracias. Que estés muy bien, cuídate. Carlos Vaso conversando con nosotros, periodista de investigación a propósito de esta situación.